Si me pueden por favor confirmar si el audio está correcto y si me escuchan bien. Creo que ayer tuve un excelente día de comunicaciones, hoy la cosa está un poco difícil. Bueno, muy bien. Como habíamos hablado hace unos minutos atrás, hoy encontramos un nuevo producto, lo que se llama un transponder. Un transponder para el área marina. Ese transponder de área marina, pues vamos a ver un poco de qué comprende, las características y funcionalidades que tiene el equipo. Este es un webinar relativamente corto. El producto tiene varias funcionalidades, pero pues la descripción de las mismas es relativamente sencillo. Como siempre, al final de la sesión, agradezco por favor si me hacen las preguntas convenientes o a través del chat. En cualquier momento, con mucho gusto, me pueden indicar cuáles son sus preguntas y y aquel que esté formulando una pregunta a través del chat, agradezco al final de la pregunta colocar el signo de pregunta para que me quede un poco más fácil a mí identificar cuáles son las preguntas que se tienen. Eh, Nuevamente, buenos días, bonjour, good morning. ¿Qué es un transponder? Un transponder viene de la combinación de dos palabras en el inglés, que es transmitter y responder. En español sería un transmisor y respondedor o contestador. Eh, Esto es ¿por qué? Porque es un equipo que tiene las capacidades de transmitir mensajes, de transmitir y responder a interrogaciones. Entonces, la principal funcionalidad de un transponder es el poder recibir o generar o emitir, amplificar o reemitir información en su misma banda o en diferentes bandas. Depende del área en el que se esté utilizando el transponder. También generalmente es usado como un respondedor o alguien que contesta, da respuesta automática a un mensaje de interrogación enviado por un centro de gestión o un centro de control y comando. Vamos a ver, esta imagen es un poquitito más clara para las personas. En el área donde más se utiliza, o en las áreas en donde más se utiliza el transponder, es el área de la aeronáutica, especialmente en los aeropuertos. En los aeropuertos se instalan en las torres de control, se instalan transponder con el ánimo de estar, obviamente, controlando el tráfico aéreo. Esto con la funcionalidad de evitar, pues, obviamente, colisiones. El transponder son relacionados equipos de seguridad, son equipos de navegación y seguridad, por ende, pues muchos de ellos, hay varias clases, pero muchos de ellos están enfocados básicamente al apoyo y ayuda de los capitanes de embarcaciones o los capitanes de aeronaves a ayudarles en su navegación. Como les decía, responden también inmediatamente a ciertas interrogaciones sobre unas bandas y frecuencias específicas establecidas como un estándar internacional. Entonces, en el caso de los aviones, hay varios tipos de transponder para instalar en los aviones. Estos se instalan con el ánimo de que la aeronave envíe su identificación. Hoy en día se instalan transponders clases tipo S, que son transponders que tienen una gran variedad de información y
Disculpen, creo que tengo bastante falla de comunicación el día de hoy. ¿Alguno me podría informar eh, hasta qué parte escucharon? Si se escuchó todo lo que tiene que ver con el transponder aéreo. Ok, muy bien. Entonces les decía, eh, el transponder le va a permitir fácilmente a la aeronave de enviar de forma automática, responder de forma automática a las peticiones que hace la torre de control sobre la identificación de la aeronave. Entre mayor cantidad o de mejor clase sea el transponder, pues mayor información va a ser recibida en la torre de control. En este caso, el transponder de mayor clase es el transponder tipo S, que es el que envía no solamente las indicaciones sobre la ruta que está cubriendo la aeronave, el tipo de aeronave, la identificación de la aeronave, que es única en el mundo y demás, sino que también algunas condiciones de altura y demás que son necesarias para las torres de control. El otro área donde lo vemos muy frecuentemente es obviamente en el control marítimo, especialmente para aquellos embarcaciones que se están aproximando a puerto. Entonces ellas deben tener un conocimiento muy claro y en puerto se debe tener un conocimiento muy claro de cuál es la embarcación que está arribando, el tipo de embarcación y demás condiciones. Por ende, todos los transponders en el área marina son transponders que tienen la funcionalidad ICE. Esa la vimos ayer, pero pues vamos a repasarla un poco. ¿Qué es la funcionalidad ICE? La funcionalidad ICE es el Automatic Identification System, sistema automático de identificación. Es un complemento de dispositivos como el que veíamos ayer, un dispositivo como el radar marino, el MR1220, que es un elemento que, si bien tiene un escáner de traza, pues no tiene todas las condiciones de enviar, en este caso, la información de ICE. Para poder enviar la información de ICE se necesita un dispositivo ICE conectado al radar o conectado a un radio que tenga la funcionalidad de transmisión de información. En este caso, el transponder tiene la capacidad del envío de su información, todo el complemento de información. Esto es una identificación única y completa de cada embarcación, tal vez como lo nombraba en la parte aeronáutica. Envían su posición. Muchos de estos transponders deben estar equipados con un GPS, algunos no lo poseen, entonces por eso se deben vincular, se deben conectar a un dispositivo que sí lo tenga. En este caso, el 90% de las conexiones se hacen a un radio marino que soporte conectividad externa de otros equipos. El curso, cuál es la dirección que lleva, la velocidad. Y como les decía, están en el ámbito aéreo, también en el ámbito marino, están clasificados en este caso en dos clases. Tenemos la clase A, que son para embarcaciones intercontinentales de bastante altura. Son aquellos embarcaciones mercantiles y demás que hacen transporte especialmente de carga y que tienen mucha altura y por ende pues necesitan un transponder de mayor potencia. Estos transponders más o menos están
los de clase A, están dados en 12.5 vatios de potencia, lo que permite llegar a unas distancias cercanas a las 50 millas náuticas. Esto es una regulación internacional, esto no es algo que sea de liberalidad de los fabricantes, sino que se cumple con unas regulaciones internacionales, no se pueden poner mayores potencias a estas y demás, sino están establecidas, insisto, en una normatividad internacional. Y hay otros transponders que son de clase B, que son las utilizadas por la mayoría de embarcaciones, especialmente embarcaciones de tipo costero. Embarcaciones de tipo costero quiere decir que no son de mucha altura, que generalmente pues cumplen sus funcionalidades de navegación y retorno a costa, diferentes, insisto, a aquellas que son intercontinentales. Nuestro transponder o el nuevo transponder es un clase B, todo tipo de embarcación relativamente de baja altura. Se utiliza en equipos pesqueros, equipos de diversión, equipos de transporte de pasajeros o de personal, embarcaciones de trabajo y demás, pero generalmente no para embarcaciones mercantiles, insisto, de alta altura. Es un transponder con pantalla TFT. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero pues la TFT es una tecnología relativamente nueva que significa Thin Film Transistor. Quiere decir que es una muy pequeña o delgada lámina de transistores emisores de luz, que es básicamente un LED, es una pantalla LED que no se ve modificada, si le da la luz directa del sol. Si nosotros comparásemos esto, pues, digamos, con un celular, encontramos que ver la pantalla de un celular en la luz directa del sol, pues es prácticamente imposible. En este tipo de pantallas, con esta tecnología, se puede ver desde cualquier ángulo frontal del transponder o se le está dando la luz directa del sol. Nombraba aquí en la parte de atrás, nombraba que es el receptor ICE de clases A y clases B. Esto quiere decir que él puede interpretar los mensajes que vienen de un transponder clase A y obviamente interpreta los mensajes de los transponder clase B. ¿Para qué interpretar esto? Como se ve en la pantalla, tenemos un display de 4 algo de pulgadas. Este display nos va a permitir graficar todas las embarcaciones que se encuentran próximas a sí mismo. Entonces se pueden ver embarcaciones de diferentes tipos que también vamos a verlos un poquito más adelante. Dentro de las principales características que tenemos en el transponder, existe la pantalla de 4.3 pulgadas. Esta es una pantalla relativamente amplia para los transponders que existen en el mercado. Esta pantalla es una pantalla que nos va a permitir a nosotros ver embarcaciones próximas, embarcaciones que se encuentran sobre un límite de proximidad peligroso, es decir, que se encuentran a punto de colisionar contra la embarcación, y también nos permite ver embarcaciones amigas. ¿Cómo se distingue eso? Entonces, en el display, si alguno me está viendo el cursor, creo que se alcanza a ver. En el display del transponder vamos a ver algunas embarcaciones en color amarillo. Esas embarcaciones de color amarillo son embarcaciones catalogadas como embarcaciones amigas. Esto es un listado que se puede ingresar dentro del transponder
y saber que estas embarcaciones son amigas y por ende pues puede ser, digamos, un grupo de embarcaciones pesqueras que se encuentran en una zona, en un punto de interés cercano y por ende pues no ofrecen un peligro para la embarcación propia, sino que el peligro pues sería de aquellas embarcaciones que no son identificadas. Perdón un momento. Ok. Tenemos conectividad USB. Muchos desarrolladores, eh, digamos que utilizan estos puertos para desarrollo de aplicaciones específicas que permitan, vamos, reaprovechar la información que se tiene del transponder, tanto de los mensajes recibidos como de los mensajes transmitidos. Esta información puede ser almacenada en bases de datos, especialmente para condiciones de control en puerto. Puede ser almacenadas en bases de datos, puede ser desplegada en pantalla de una forma diferente, etcétera, etcétera. Entonces, hay desarrolladores terceros que se dedican específicamente al control, que se dedican específicamente a recibir la información de estos mensajes y los procesan en bases de datos y demás que permiten obviamente un control mayor. Nuestro transponder tiene GPS integrado. Esto pues permite que se tenga una precisión más alta en cuanto a la ubicación de sí mismo y las ubicaciones de embarcaciones cercanas o colindantes. Tiene conectividad NEMA 2000 y NEMA 083H. Esta conectividad es una conectividad que nos permite, valga la redundancia, conectarnos con otros dispositivos, es decir, dispositivos como radares, dispositivos de almacenamiento de información y demás que se hacen sobre estos protocolos. Es multilingüe, es decir, pues podemos cambiar el idioma. Hoy en día solamente tiene capacidad de 5 diferentes idiomas. Está dentro de ellos, por obvias razones, el inglés, el español, el francés, el tailandés y si no recuerdo bien, creo que es el malayo, perdón, el coreano. De resto, aún no se han ingresado dentro de las bases de datos del transponder. Tiene una fuente compatible de 12 y 24 voltios. Es una fuente que acepta desde más o menos 10.3 voltios hasta 31 voltios, si no estoy mal. Es una fuente pues bastante estable, teniendo en cuenta que la mayoría de energía generada en las embarcaciones, algunas no es una energía muy bien regulada y se hace a partir de generadores eléctricos de baja estabilidad. Es IPX7, lo que hemos explicado durante varias sesiones, es lo que se refiere al Ingress Protection o al estándar de ingreso de polvos y de líquidos o de agua dentro del componente electrónico del equipo. Entonces está completamente protegido contra partículas sólidas y está casi totalmente protegido para líquidos. Y digo casi totalmente protegidos porque la escala va del 1 al 8, siendo 8 la máxima protección. Esto quiere decir que este es un equipo sumergible, 1 metro de profundidad hasta por 30 minutos. Dentro de las funcionalidades que tiene el transponder está el generar un listado de objetivos o de destinos ICE
Digo destinos o de objetivos, son todas las embarcaciones circundantes hacia hacia el, hacia la propia embarcación, pueden quedar almacenadas en una base de datos que tiene el transponder. Asimismo, también tiene el control sobre lo que significa el CPA o el Close Point Approaching, el punto más cercano de aproximación y el tiempo más cercano de aproximación a ese punto. Están determinados en 6 millas náuticas o, en este caso cuenta cualquiera de los dos, una aproximación de hasta 6 minutos. Cuando una embarcación entra en ese rango, ya sea en un rango de 6 millas náuticas o a un tiempo de aproximación de 6 minutos, el transponder da una indicación hacia el usuario del mismo que hay una embarcación peligrosa acercándose, excepto si es una embarcación amiga. Entonces nos podrá generar una funcionalidad de alarma para evitar inconvenientes. Tiene navegación simplificada. Podemos generar hasta 100 puntos de interés. Estos 100 puntos de interés pueden ser bancos de peces, pueden ser puntos específicos de pesca, pueden ser destinos específicos a los que quiera llegar una embarcación, y nos va a mostrar, no sé si se alcanza a ver bien en la parte inferior, tengo un transponder en modo nocturno, se alcanza a ver como una autopista en la parte derecha del display, como una autopista, en donde nos va a indicar cuál es la velocidad, la distancia, el punto más cercano de aproximación y demás, sobre ese punto de interés en el que un usuario está navegando. Tiene marcación y navegación a hombre fuera de borda. Esto quiere indicar que cuando por alguna razón una persona cae de la borda de una embarcación, el usuario del transponder o el operario del transponder podría marcar inmediatamente ese como un punto de caída de esta persona fuera de borda, si esta persona no lleva un radio que tenga la funcionalidad MOV. Si se marca este punto, pues fácilmente puede transmitirlo a otras embarcaciones ICE para que lo puedan colaborar, lo puedan rescatar y demás, especialmente quienes tienen este tipo de transponder, pues obviamente son embarcaciones de emergencia y rescate, y al recibir esta información, recibiría la información con una alarma indicando que hay un MOV. Si el usuario tiene un radio que tiene MOV, va a recibir la información de MOV y la va a poder interpretar sin ningún inconveniente. La transmisión tiene transmisión llamada simple de DSC. En este caso específicamente, el transponder debe estar conectado físicamente con un cable de accesorio hacia un radio que tenga llamada de DSC o tenga llamadas de distress. Entonces, lo único que hacemos en este caso es que tenemos un botón de acceso directo hacia esa llamada, y esa llamada pues se genera con la información ICE de obviamente que tiene almacenado el transponder. Tiene también alarma de colisión en caso de que se traspase, digamos, los límites
que se tienen en el CPA o en el TCPA, esos límites traspasados inmediatamente pueden generar una alarma que es sonora para el usuario o el operador del transponder, pero también se puede interconectar una sirena externa que permita, vamos, avisar o alarmar a aquellas personas que están sobre el deck de la embarcación. El transponder también tiene la capacidad de poder conectar o tiene vigilancia sobre el ancla, aquellas embarcaciones que están ancladas y por alguna razón entran a la deriva porque se saltó el ancla o cualquier cosa de estas, inmediatamente el transponder va a generar esta alarma de emergencia y va a poner sobre aviso a pues el operador del transponder. Como les decía al principio, pues este es un producto bastante interesante, sin embargo, pues sus funcionalidades son relativamente limitadas. Es bastante corto este webinar y por ende, pues creo que duré menos de los 30 minutos que estaba planeado tener. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento? ¿Algo que quisieran exponer, comentar, etcétera? Sí, claro, pero no solamente, entonces no quiere decir eso que ellos se paren y no hagan nada más. Alejandro, esta pregunta es de Alejandro Gómez. No, desafortunadamente no tengo la más mínima idea de precios. Esto lo debes consultar con uno de tus distribuidores. La verdad no tengo idea ni aproximada de precios. Fred, el equipo es un equipo de 2 vatios de potencia, es un clase B. Entonces, el clase B no puede ser la potencia superior a vatios. Si fuese clase A, tendría posibilidad de hasta 2.5 vatios. Recibe y transmite, Gerardo. Es un receptor de ICE clases A y clases B, y es transmisor solamente de información clase A, perdón, clase B. Eso sí es otra cuestión, porque yo soy que llamo mucho la atención Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, creo que sí. La minuta es o su salvación o su creación. Ahí usted está notando porque no pasa de ronda 7 horas, porque salió contrario en feria y no. Porque estábamos viendo a veces cuando viene ENSA, yo siempre les digo, si está ENSA acá, deben estar haciendo la compañía ahí, yo simplemente porque yo no estoy todo el tiempo acá. Fred, el equipo transmite un aproximado de 12.5 millas náuticas, entre 11 y 15 millas. Bueno, digamos que dando un promedio son unas 12 millas náuticas. Sin embargo, esto es un referente simplemente teórico, porque esto depende mucho de las condiciones climáticas y demás condiciones, teniendo en cuenta que se transmite en
en una frecuencia de VHF y pues requiere obviamente de tener un condicionamiento adecuado de conectividad. Si el cable que se le conecta a la antena es muy largo, pues puede disminuir la eficiencia. Si la antena conectada al transponder no tiene una ganancia adecuada o no es una antena adecuada, también puede tener algunos inconvenientes. Para responderle a Gerardo, el modelo de la fuente no, esta se conecta directamente al generador de la embarcación. Entonces, tú lo que puedes colocar es un convertidor DC-DC si quieres mayor estabilidad y de alguna forma proteger el transponder, pero generalmente lo que se encuentra en la mayoría de embarcaciones son 12 y 24 voltios. Wilson, la conexión para USB se utiliza especialmente para hacer desarrollos de terceros, para descargar información del transponder y para programar el transponder. En la parte de programación y descarga de información, nosotros proveemos el software. Para la parte de desarrollo de terceros, como explicaba al inicio, generalmente se utiliza para descargar bases de datos, para descargar la respuesta a mensajes de interrogación y demás, y que puedan ser interpretados en software de más grande envergadura, de posicionamiento, software de comando y control, e incluso muchos lo utilizan para hacer, digamos, hacer software de despacho que permita hacer llamadas de SC y demás. Fred, tendríamos que ver el caso en particular de el por qué se presentaba fallas con una antena de mayor ganancia. Generalmente los problemas que se le atañen a la RF equivalen a problemas de índole de conectividad o de hardware o en el ambiente en el que estén. Desafortunadamente el RF pues es bastante susceptible, especialmente en HF, y a una modulación de cierto ancho de banda, se le pueda añadir demasiado ruido. Esas transmisiones de tipo analógico sin un control digamos digital o una modulación digital terminan siendo insisto, susceptibles a diferentes cantidades de ruido. Sí, o sea, el equipo anterior que digamos que aconsejaban una instalación de una antena de 3 dB es básicamente porque digamos, el módulo de potencia es un módulo de potencia que simplemente era un poco menos estable. La electrónica actual es una electrónica mucho más estable y permite, digamos, transportar más fácilmente la señal vía RF y poder conectarse a fuentes que consuman mucho más corriente. Es decir, en este caso, si yo coloco una antena de 6 dB de ganancia, la antena de 6 dB lo que me va a solicitar en el equipo es un poco más de corriente que la que puede suministrar el radio en muchas ocasiones, y eso puede generar ciertas fallas, insisto, en la parte de potencia,
en los transistores de potencia o el módulo de potencia que se conecta a la parte exterior o a la antena. Pero no conozco el representante, pero no tiene estudiantes. Ah, cuando yo la madre. Entonces, cuando usted me llamó que si me enviaba una mujer, yo no tengo problema si me enviara una mujer, no tengo problema. Pero el que sí es que no queremos que nos cambien. Ok, el B+, efectivamente es un equipo de 5 vatios de potencia. Correcto. Sí, no, este es solamente clase B. Lo que sucede es que hoy en día se han empezado a instalar y probablemente tú conoces muchísimo más de la parte marina. Hoy se han empezado a instalar en embarcaciones, porque antes se tenían solamente para embarcaciones de tipo de trabajo, embarcaciones marítimas, mercantiles, perdón, y hoy se están instalando en embarcaciones de placer. Estas embarcaciones de placer, muchas de ellas han empezado a tener mayor envergadura y esto equivale o mayor altura, y esto equivale a que se necesiten transponder de mayores condiciones de trabajo, de mayor potencia y demás. Y para este caso salen equipos como el que tú nombras de el clase B+. Correcto, tienes razón, viene con el GPS integrado, no se requiere antena de GPS. De hecho, cuando se adquiere el transponder, se adquiere y se envía con la antena de GPS incluida. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, señores? Sí, le voy a comentar algo. Contestando a Odair, sí, siempre y cuando este piloto automático o este equipo de piloto automático tenga una conectividad NMEA 2000 o NMEA 0183. Esto depende, insisto, de específicamente del equipo externo que se va a conectar. El transponder tiene todas las capacidades de enviar información de GPS y demás hacia equipos externos sin ningún inconveniente. La bicicleta de Cordero no es comprada, sino que debido a la moda, le dije que voy a revisar este día a ver si es cierto o no. Yo le decía a ellos que tengo que establecer las cosas para poder dar una respuesta muy bien. Entonces, aquí por ejemplo, el día 30 de agosto a la 1:30 de la mañana. Correcto, Fred. Sí. Hoy en día nuestros equipos tienen la capacidad de ser programados generalmente por el panel frontal, pero en muchas ocasiones cuando se requiere el cambio de información específica, queda limitado a uno, máximo 2 veces los cambios de información específica en este caso del equipo marino. Por ende, pues hoy se considera la posibilidad de poder programarse no solamente por el frente, sino también cuando llega a un centro
autorizado nuestro, poderlo programar con el software de clonación. El día de nuevo, vende Charlie y Rodríguez. O sea, yo digo, bueno, ¿quién está para acá? Para toda embarcación es recomendable una antena externa de GPS. Las antenas externas de GPS básicamente son antenas que requieren un aterrizaje, es decir, deben ser colocadas sobre algo metálico, especialmente las embarcaciones, en cualquier embarcación, incluso en cualquier equipo, ya sea Land Mobile y demás, deben ser instalados con lo que nosotros llamamos un plano a tierra o una referencia a tierra. Por ende, en embarcaciones de casco de metal o lo que sea, la antena de GPS debe ir instalada en una parte elevada que permita básicamente el tener visual con cualquier parte del horizonte, 360 grados si es posible, para que tenga un mejor desempeño. Luego, disculpa, no había visto la pregunta. Es importante, insisto, que toda antena de GPS, independiente del equipo que sea marino o no, debe ser instalada en una parte alta con visual 360 grados preferiblemente y que no tenga inconvenientes. No sabría contestarte esta pregunta, Fred. No he mirado realmente el manual de usuario. Esta es por condiciones de tiempo y demás, es una presentación netamente comercial, pero en funcionamiento es muy probable que las mismas características de funcionamiento del modelo anterior, el MA500, tenga las mismas condiciones y se pueda colocar solamente en modo de RX, señor. Es lo más probable. Generalmente migramos o adquirimos las funcionalidades anteriores. Lo único que yo solicito como administrador es que tengo las curiosidades de marcación y porque con el rodamiento no les va a dar para todo eso. Sí, lo más probable es que las antenas sean las mismas, Odair, como decía y le respondía también a Fred. Generalmente estamos haciendo migración. En el caso de antenas de GPS, son antenas básicamente estándar, son antenas que permiten la resolución de X cantidad de satélites. En este caso, la resolución para la antena de GPS que tiene el nuevo transponder es de un máximo de hasta 72. Es una cosa bastante exagerada. Sin embargo, cualquier otra antena de GPS es perfectamente adaptable porque esto, insisto, es un estándar de conectividad de comunicaciones. Bueno, señores, nuevamente muchas gracias. Espero que no me haya saltado ninguna pregunta. No sé si todo fue respondido correctamente. Cualquier duda, nuevamente me pongo a disposición de ustedes a través de correo electrónico y cualquier aclaración, así como la presentación, también está a disposición de ustedes. Sí, está considerado que se puede utilizar
para responder a Fred, sí, se puede utilizar antena de señalización GPS externa, por eso tiene los puertos de conectividad NMA 2000. Pero, ¿y si es un delicado? En cualquier parte. Entonces, si es de los mundos del Estado español, Con mucho gusto, señores. Creo que el día de mañana estaremos anunciando la nueva serie de webinars para la otra semana. Muy probablemente estén enfocados hacia configuración y capacidades del BPG4, para que lo tengan en cuenta. Agradezco la asistencia, que estén muy bien, que pasen un excelente día y ojalá sigan con salud, que es lo más importante. Muy buen día.